Estamos en contacto con el fiscal Raúl Garzón, fiscal de la Justicia Provincial. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. ¿Cómo le ¿Cómo va? está? Buenas noches, Petete. El gusto de oírlo. Muy bien. Igualmente. Bueno, doctor, ¿qué está pasando con las usurpaciones en Córdoba? ¿Cómo observan el fenómeno ustedes? Tenemos un caso muy evidente en la zona de Malvinas Argentinas. Ha habido varias ocupaciones en la zona del Gran Córdoba. Cuéntenos su experiencia, por favor, si es tan amable. Mire, efectivamente hay usurpaciones que se llevan adelante, lamentablemente están sucediendo en la zona que usted ha indicado, como así también en zona sur, cercano a Barrio Cabildo. Frente al planteo que usted señala, creo que debemos hacer un análisis inicial. En primer lugar, fijando claramente que se trata de un hecho delictivo. Las usurpaciones constituyen delito, está penado por el Código Penal y esto hace a actividad de la justicia, de la persecución, hace a la actividad también preventiva. En este tipo también de hechos, considero que la prevención y el actuar a tiempo de la policía de la provincia cumple un rol fundamental. Usted ha señalado el tiempo que a veces demanda el proceso penal en los casos de usurpaciones hasta que las personas son finalmente desalojadas. Eso puede llevar un tiempo y, como usted señala, la presencia de niños, familias y demás hacen que todos estos aspectos sean tenidos en cuenta. Por eso este fiscal considera que es fundamental la tarea o el accionar policial en el momento de la flagrancia, en el momento mismo de las ocupaciones, para no ser toleradas. Claro, que no queden consolidadas las ocupaciones. Es decir, un fiscal por sí solo no puede cambiar un estado de cosas si no hay una política, como usted bien lo subraya, doctor Garzón, preventiva por parte del Estado, ¿no? Sí, mire, la política preventiva pasa por varios aspectos, porque el problema es complejo. En primer lugar, nadie escapa a la situación económica, social, de gente carenciada, y en esto he marcado esto del derecho a la vivienda digna, el derecho, en fin, como tantos otros que se han incorporado y que son preceptos constitucionales y que son quizás directrices de lo que son las políticas de Estado. Pero en esto quiero marcar con claridad porque pareciera que el debate busca confundir lo que es un derecho a la vivienda con, digamos, negar las implicancias penales que tienen ese derecho. El derecho a la vivienda es la gestión ante las autoridades de gobierno, los ministerios de desarrollo social, áreas de hábitat, etcétera, pero que son no necesariamente de la mano del hecho delictivo. Quien puede tener derecho a la vivienda no le da derecho a ocupar ni un espacio, ni tierras, ni públicas ni privadas, sino que tiene otros carriles. Recién hablábamos de algunas usurpaciones consolidadas. En el criterio de este fiscal y conforme se vienen llevando adelante algunas causas, debo señalar que uno procura evitar desalojos forzados porque justamente todas estas connotaciones sociales deben ser cuidadas. Pero, digamos, más temprano que tarde, los lugares que no corresponden y que son usurpados deben ser desalojados. Es muy clara su posición. Ahora, después resulta difícil, ¿no? Cuando se levanta una vivienda, cuando se mete una familia dentro de una casa, a veces sin servicio, por cierto, muchas veces gente carenciada. Después es muy complejo librar una orden de lanzamiento, doctor, ¿no? Hoy veíamos algunas imágenes con un dron, mostramos en Noticiero 12 y la verdad que cuando uno ve cómo de repente un campo se transforma en un barrio precario, pero barrio al fin, es muy complicado, ¿no? Sí, pero fíjese que normalmente en esto debo señalar que, por lo menos en mi experiencia, en las usurpaciones masivas anteriores en las cuales me ha tocado intervenir, siempre se ha buscado una salida, digamos, una salida pacífica, con, digamos, algunos censos que se han hecho por parte de las autoridades, digamos, de gobierno, para tratar de dar una salida de vivienda, de un lugar digno para la gente realmente necesitada. En este otro aspecto que hay que tener en cuenta.
Las usurpaciones que se dan en estos tiempos presentan matices diferentes. Usted recién habló de varias que se dan en el país y me permito señalar que no todas son de la misma, si bien tienen aspectos comunes, no todas son iguales. Porque hemos tenido desde las llamadas usurpaciones así individuales o puntuales, donde está la persona o la familia que usurpa y no hay nadie más que él o ellos. En cambio, en estas situaciones de ocupaciones masivas, se trata verdaderamente de algunas organizaciones que están, por supuesto, velando por sus derechos, pero a la vez constituyen un movimiento importante de gentes y de familias que presentan un panorama diferente al momento de ser analizado. Y por allí también escuchaba de los problemas del sur, y eso también es otro escenario de conflictos. Tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios, debo decirle, que tienen otro tratamiento y otra preocupación, pero estas cosas no nos deben llevar a que se confundan y que quienes no revisten esa calidad de pronto se incorporen en una lucha por ocupar tierras. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Claro, bueno, en el sur se da este tema de los pueblos originarios, pero también hay supuestos representantes de comunidades aborígenes que no son tal. Hay truchos también metidos en estas organizaciones. Eso es lo que se denuncia en el sur. Por cierto que cada problema es particular y es puntual, pero en general, cuando sucede esto, por lo menos aquí en Córdoba, es gente que suele ser llevada por otros, ¿no? Es raro que actúen de manera individual. Pueden meterse, sí, en una casa de manera individual, pero cuando ocupan un predio, alguien se encarga de agitar a gente que evidentemente tiene necesidades, ¿no? Bueno, justamente es lo que le decía. Están junto a ellos, llamémosle, organizaciones que velan por lo que son sus derechos, pero que desde luego merecen un análisis y un tratamiento serio, ¿no? Porque aquí se trata también de deslindar a aquellas personas que realmente necesitan vivienda de aquellas que puedan utilizarlos también con otros intereses, y esa es una actividad también muy propia de, por supuesto, las autoridades de desarrollo social y de hábitat, donde se hace una evaluación puntual y concreta de cada familia que acredite estados de necesidad realmente justificados para que el Estado, digamos, concurra a satisfacer o ayudar, en fin, como las políticas cada gobierno va estableciendo, ¿verdad? Doctor, ¿cómo está tipificada una usurpación? Aquí está el delito de usurpación, también está el de daño, si hay destrozos, son delitos que están concatenados. ¿Qué penas tienen hoy? Mire, la usurpación es un delito previsto por el artículo 181 del Código Penal, una pena prevista de 6 meses a 3 años. No quiere decir de que la persona no pueda ser detenida, desde luego, cualquier delito que tiene pena privativa de libertad, en caso de flagrancia o de darse las circunstancias que la ley exige, puede ser detenido, de modo tal que esa es la figura que generalmente ocurre en estos casos, porque la usurpación es un delito que tiene distintas modalidades comisivas, desde la usurpación por medios violentos hasta el ingreso. En realidad las usurpaciones son invasiones a la posesión de otro, ¿me entiende? De modo que ya la mayoría de estos casos son, le diría, en modo clandestino, es decir, o en horas de la noche, con ocultamiento del cuidado de sus dueños. Entonces, por eso, en estos casos que yo estoy interviniendo, desde luego uno lleva adelante, por un lado, una firme tarea preventiva por parte de la policía y un seguimiento del escenario, que suele ser complicado y complejo. Pero, por otro lado también, en aquellos casos donde se ha dado algunas usurpaciones que están, llamémosle, consolidadas, se sigue adelante un proceso penal en el cual, tras los pasos de rigor, conduce de corresponder y eventualmente a su desalojo. Y en el mientras tanto, para que estas familias puedan llegar a satisfacer su problemática, si es que les correspondiera, por cierto,
Se trata de, esta fiscalía, digamos, siempre ha instalado un canal de diálogo con las autoridades de acción social para que en la medida que corresponda sean atendidas y no emplear el uso de la fuerza pública por cuidar también toda esta problemática, ¿no? Doctor, la última pregunta, se nos agota el tiempo. Por su experiencia, que se hable de este tema, que está instalado en el país, que se le dé mucho espacio a la problemática del conurbano bonaerense, que hablemos de lo que está sucediendo en Río Negro. ¿Genera un efecto contagio? ¿Qué dice su olfato como fiscal? ¿Imagina que cuando más se habla de esto, cuando más está en la prensa, este tipo de situaciones crecen o algunos aprovechan, como quien dice, la volada? No me cabe duda de que en todos los comportamientos, en las conductas, hay un efecto que puede ser multiplicador, de modo tal que debe ser manejado con suma prudencia por todos los operadores de la actividad estatal. Esto va de la mano con muchos problemas hoy por hoy sociales, atendibles, económicos, etcétera, etcétera. Ahí, como le diría, casi que utilizaría la palabra de que hay una especie de combustible favorable para que estas cosas ocurran en el país según cada situación puntual, pero por eso que considero que debe ser analizado con mucho cuidado por todos los que somos o estamos vinculados a esta problemática. Gracias, doctor, un gusto como siempre, buenas noches. Que tenga buenas noches, gracias a usted.